Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de Vida Consagrada aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, trinitario, quien les habla en este momento, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes de este programa de Vida Consagrada, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en Madrid en el control. Gracias al servicio de ellos, callado, silencioso y escondido, podemos emitir hoy también. Así que muchas gracias y bienvenidos. En el programa de hoy contaremos con las siguientes secciones, las habituales para nosotros, además del que quien les habla, participarán Amaro Villanueva con la sección Música para Evangelizar, el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza con la sección Santos de ayer y de hoy, y don Gilberto Fernández Escalante con Historia de la Iglesia. Hoy, que es 12 de marzo de 2026, jueves de la tercera semana de Cuaresma. Y como jueves es el día siguiente en el que el Papa tiene audiencia general, porque ayer miércoles la tuvo también. Durante su audiencia semanal, el Papa León XIV lamentó la pérdida del sacerdote maronita, el padre Pierre El Raí. El padre El Raí fue el primer sacerdote católico en fallecer a causa de la reciente escalada del conflicto en Oriente Medio. En árabe, el raí significa el pastor, decía el Papa León ayer. El padre Pierre fue un verdadero pastor que siempre permaneció junto a su pueblo con el amor y el sacrificio de Jesús, el buen pastor. En cuanto supo que algunos feligreses habían resultado heridos en un bombardeo, acudió rápidamente a ayudarlos, sin dudarlo. Que el Señor conceda que la sangre que derramó sea una semilla de paz para el amado Líbano, decía el Papa ayer en su audiencia. Esta oración por la paz en Líbano sigue al llamado del ministro de Asuntos Exteriores libanés al Vaticano para que intervenga en favor de todos los cristianos libaneses que sufren por los recientes ataques. Pedía a la Santa Sede, decía él, que interviniera y mediara para ayudar a preservar la presencia cristiana en las aldeas, especialmente, decía el ministro del Líbano. El Vaticano confirmó por su parte que está utilizando todas las vías diplomáticas necesarias para ayudar a reducir la escalada de la situación en el Líbano. También, mientras tanto, en el plano espiritual, el Papa León XIV animó a los fieles a acudir siempre a Dios en oración en tiempos de oscuridad y sufrimiento, especialmente ante la pérdida injusta de niños y personas inocentes. En su catequesis destacó la esperanza de la humanidad en la unidad a través de la fe en Jesucristo, subrayando que todas las personas están llamadas a ser una sola en el Evangelio, independientemente de su país, cultura o condición. Es un gran signo de esperanza, nos recordaba ayer el Papa León, especialmente en nuestros días marcados por tantos conflictos y guerras, y citó textualmente: saber que la Iglesia es un pueblo en el que conviven, gracias a la fuerza de la fe, mujeres y hombres de diferentes nacionalidades, lenguas o culturas. El discurso del Papa León XIV tuvo un lugar en el 12º día de la guerra en Irán, mientras la Iglesia alcanza el punto medio de la Cuaresma. El Papa animó a todos los fieles a renovar su oración, su concentración y su esperanza. En este sentido, y hablando de Irán, los frailes menores conventuales, la orden a la que pertenece el cardenal Dominic Mathieu, el arzobispo de Teherán, confirman que el purpurado está a salvo tras ser evacuado
a Roma. En este momento solo confirmo que nuestro hermano Cardenal Matthew se encuentra bien. De hecho, he podido comprobar antes de este programa que ha habido un encuentro del Cardenal Matthew con el Papa ayer mismo por la tarde, noche ya. El Papa lo recibió en el Vaticano, así que se encuentra bien. La salida de Irán del cardenal belga tras la escalada del conflicto la adelantó también la Conferencia Episcopal de Bélgica. El purpurado les envió el siguiente mensaje el pasado 9 de marzo. Llegué a Roma no sin pesar y dolor por nuestros hermanos y hermanas en Irán, en el marco de la evacuación completa de la embajada italiana, sede de la archidiócesis hasta mi regreso. Oren por la conversión de los corazones a la paz interior. Esto el pasado 9 de marzo fue cuando llegó el cardenal, es decir, el lunes pasado. El cardenal iba dentro del grupo de unas 50 personas de la embajada de Italia en Teherán, a la que el ministro de Exteriores italiano dio orden de evacuar tras el aumento de las tensiones el 28 de febrero. La frontera por la que salieron del país fue la de Azerbaiyán. Italia y Santa Sede tienen una relación muy estrecha en su presencia en Irán. La Catedral de la Consolata, por ejemplo, está dentro del recinto de la embajada y esto tiene un porqué. Primero, en primer lugar, porque los católicos son muy pocos en ese país, tan solo 3.500. De hecho, el cardenal Matthew es el único cardenal del país, ¿verdad? A esto se suma la protección diplomática que Italia ofrece al estar en un país islámico y, por último, lazos históricos. Muchos misioneros católicos de la antigua Persia, que ahora es Irán, salesianos o franciscanos, religiosos, y, entre otros, eran italianos y el Vaticano cooperó con Italia para mantener la presencia pastoral en el país. Bueno, pues damos gracias a Dios porque el cardenal esté bien. Ayer lo veíamos con el Santo Padre y así pues ya nos quedamos más tranquilos, ¿verdad? Pero también pedimos por todos los hermanos nuestros en Irán, por todos aquellos cristianos y también por el cese y pidiendo al Señor por la paz, que se acabe esta guerra y todas las guerras del mundo. Que el Señor nos acompañe. Seguimos con el programa, pero después de la cuña de Radio María vamos a escuchar esto que nos dice Radio María. Un año más, el Señor nos concede este tiempo de Cuaresma para acompañar a Jesús en su camino hacia la Pascua, intensificando lo que nos une a Él y a los hermanos a través de la oración y la caridad, y privándonos de lo superfluo y de todo lo que nos separa de Dios a través del ayuno y el sacrificio. Así, podremos acoger la gracia y dones del Espíritu Santo que quieren hacernos crecer en la fe, esperanza y caridad, y comprobaremos, como cuando Jesús multiplicó los panes y peces, que lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y felicidad. Contamos con tu oración, limosna y compromiso voluntario para que Radio María cumpla cada vez mejor su tarea de anuncio del Evangelio y la conversión. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrave, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Con María se puede. Gracias Radio María por estar ahí, por permitirnos hacer este programa y otros, ¿verdad? Por permitir que el Evangelio resuene hoy también
en medio del mundo y en medio de nuestra sociedad española. Y antes de la pausa de Radio María estábamos hablando de la situación en Irán. Pues miren ustedes, hablando de esto también tenemos que decir una iniciativa, hacernos eco de una iniciativa que ha tenido lugar estos últimos días, a la que yo también invito a todos los monasterios y a todas las casas religiosas para que recen, ¿verdad? Monjas repartidas por los 5 continentes decidieron unirse para algo especial, rezar digitalmente por la paz en el mundo. La Unión Internacional de Superiores Generales, también conocida como la UISG, es una red mundial de religiosas. Su sede en Roma acogió una oración mundial por la paz, convocando a más de 9.000 religiosas de los 5 continentes a sentarse juntas en silencio durante 1 hora. La hermana Roxanne Shares, secretaria ejecutiva de la UISG, de la Unión Internacional de Superioras Generales, recibió inmediatamente mensajes de apoyo y agradecimiento. Decía la hermana Roxanne Shares: hemos recibido algunos mensajes de distintos países del mundo que dicen gracias por organizar esto, gracias por crear esta oportunidad. Recibí un mensaje, decía ella, que me compartieron desde una comunidad en el Líbano, en el sur del Líbano. Dijeron que una de sus escuelas ya está cerrada. Algunas hermanas se han ido, pero otras están esperando con la gente. Este llamado a la oración se produce tras la reciente escalada de conflicto y violencia en el Oriente Medio. Miles de personas han muerto desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel el 1 de febrero. Estamos en 5 continentes, probablemente en unos 95, 100 países fácilmente, decía la hermana Roxanne Shares, secretaria ejecutiva de la Unión Internacional de Superiores Generales. Y muchas, decía ella, trabajan en las periferias con personas afectadas por la injusticia, la violencia y la guerra. Esta guerra está ocurriendo y somos muy conscientes de ello. Y creo que simplemente dijimos que teníamos que responder de alguna manera, y por eso nos movió a decir: hagamos un llamado a un momento de oración conjunto, ¿verdad? Es interesante esta iniciativa, ¿verdad? Varios líderes religiosos han pedido intensificar las oraciones como respuesta, y el Papa León XIV hizo su primer llamamiento durante su alocución del Ángelus en este domingo. Que la diplomacia, decía el Papa, recupere su papel propio y que se promueva el bien de los pueblos que anhelan una existencia pacífica fundada en la justicia, y sigamos rezando por la paz. Para la hermana Roxanne, las realidades de la guerra no le son ajenas, lo que hace que la necesidad de oración sea aún más urgente. Ella, la hermana Roxanne Shares, ya digo que es la secretaria ejecutiva de la Unión Internacional de Superiores Generales, que tiene su sede en Roma, la hermana Roxanne trabajó en África a finales de la década de 1990, un continente que ha experimentado la mayor cantidad de guerras durante sus últimas 2 décadas. Decía ella, la hermana Roxanne, que trabajó unos 10 años con refugiados de África y que pudo ver lo que la violencia y la guerra le hacen a una persona, a una familia, al futuro de la gente. Ella decía que acompañarlos, estar con ellos, escuchar sus historias, ver el valor que tienen para seguir adelante y esperar, eso sigue moviéndola a ella y le toca muy profundamente, ¿verdad? La hermana Roxanne Shares, que vuelvo a decir, es la secretaria ejecutiva de la Unión Internacional de Superiores Generales. Incluso en medio de las tragedias, las hermanas sostienen que la oración silenciosa y la contemplación ayudan de manera única al espíritu humano. En el silencio se puede escuchar los gritos de quienes sufren, dicen estas hermanas, y creemos que eso puede tocarnos, decían también. También creemos que en el silencio podemos escuchar lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y que seamos.
Mientras la guerra continúa, son innumerables esfuerzos silenciosos, las personas que no ven y unos pocos valientes quienes mantienen viva la esperanza de la paz. Y es así, ¿verdad? Hermanos queridos, pedimos por todas estas situaciones de conflicto, de odio, de guerra. Pedimos al Señor que acompañe a nuestros hermanos también cristianos en esos lugares y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a todos, y que haga convertir a las personas artífices de la guerra, a los que piden que haya guerra y no apuestan por la paz. Vamos a pedir por todos ellos, con todas estas hermanas nuestras y con tantas personas, ¿verdad? Yo sé que hay muchísimos esfuerzos en estos días, en monasterios, en casas de religiosos, en casas de religiosas, de oración por la paz. Se está pidiendo y se pide con insistencia. Vamos a seguir rezando por esta intención. Pidamos todos por la paz en el mundo. Santa María, la Madre y Reina de la Paz, que ruegue por nosotros. El domingo pasado celebrábamos también en esta línea, celebrábamos el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Y aquí se nos recordaba desde la Santa Sede y desde muchas instancias de la Iglesia, pues la importancia de la mujer y de las mujeres, de tantas mujeres, ¿verdad? Y es que la mujer ha estado ahí dejando huella. En la historia de la Iglesia tenemos a muchas, y tengo que decirlo, muchas de ellas religiosas consagradas que dejaron huella, muchas que trabajaron por la paz. Hemos hablado ahora de esta iniciativa por la paz de las religiosas, pues ahora seguimos también, y permítanme que haga este canto también a las mujeres que dejaron huella desde los campos nazis hasta el Vaticano, ¿no? Estoy pensando ahora en Santa Edith Stein, una mujer inspiradora para otras muchas mujeres en la Iglesia, ¿verdad? Murió en un campo de concentración, en el de Auschwitz en concreto, el 9 de agosto de 1942. De familia judía ortodoxa, renunció a su fe hasta que, tras la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, se convirtió al cristianismo. Ella pidió su bautismo e ingresó en el convento carmelita de Colonia. Tenemos un mundo de mucho contraste, mucha tragedia, muchas dificultades de acercarse a Dios, y vemos a esta mujer que recibe una luz muy fuerte en un mundo de muchas contradicciones, y ella nos trae la esperanza de decir: es posible encontrar la luz, encontrar la fe. Parece que es una figura muy interesante, además es una figura que une culturas. Santa Edith Stein es un puente entre una judía que se convierte al cristianismo en un mundo centroeuropeo, ¿verdad? En un mundo entre guerras, y ahora también parece que el sonido de la guerra va volviendo a aparecer en el horizonte de la humanidad, ¿verdad? Hay muchos paralelismos y en ese sentido parece que es un modelo, un modelo inspirador para el mundo actual. Cuando Hitler accedió al poder, Edith Stein escribió al Papa Pío XI para pedirle que no permaneciera en silencio ante las persecuciones a judíos. Ella fue la primera mártir católica de origen judío canonizada. La primera mártir católica de origen judío canonizada. Ya entienden lo que significa esto. Fue judía, conversa y canonizada, ¿no? Fue beatificada y tiempo después canonizada por San Juan Pablo II. Y como ella, muchas otras mujeres se han erigido como modelo en el mundo de la Iglesia, en la Iglesia, ¿verdad? Muchas veces se piensa que el papel de la mujer en la Iglesia, dice una profesora de la Pontificia Universidad Santa Cruz, Silvia Mas, viene a decir, ¿verdad?, que tiene que ser muchas veces se piensa que el papel de la mujer en la Iglesia tiene que ser un papel institucional,
cuando me parece que el papel de la mujer, dice ella, en la Iglesia es el papel de una mujer cristiana que transmite una serie de valores. De hecho, cuando San Juan Pablo II nombró a las patronas de Europa, lo que dijo fue: queremos un rostro femenino de la mujer en la Iglesia, que sean unas patronas, porque hasta el momento teníamos patronos hombres y también es importante que haya patronas mujeres. Eso lo dijo el entonces Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Y sobre todo con el Papa Francisco las mujeres comenzaron a ocupar cargos de responsabilidad en la Santa Sede, en el Vaticano, y en puestos hasta el momento pues reservados para hombres. Decía el Papa Francisco, y lo recordamos hoy, la mujer igual al hombre trabaja por el bien común, con esta intuición que tienen las mujeres. He visto que en el Vaticano cada vez que entra una mujer a hacer su trabajo, las cosas mejoran, decía el Papa Francisco, el recordado llamado Papa Francisco. Por ejemplo, Sor Rafaela Petrini, desde marzo de 2025, es la gobernadora del Vaticano, es decir, lo que sería el cargo de alcaldesa del Vaticano. Otro ejemplo es Simona Brambilla, ¿no? Primera mujer prefecto de un dicasterio, el dicasterio para la vida consagrada en concreto, ¿verdad? Y hay que incluir también alguna laica, Bárbara Jatta, directora de los museos vaticanos, y tantas otras que están trabajando por el bien. Gracias a la mujer, gracias a las mujeres, ¿verdad? El genio femenino, como decía el Papa San Juan Pablo II, tan importante para la humanidad, cuando se complementa adecuadamente con el masculino, hacen una cosa que es grande y bella. Felicidades a todas. El domingo fue el Día de la Mujer, pero seguimos dando gracias a Dios por ella. En un mundo que busca la paz, la unión de hombres y mujeres en común es la expresión máxima de esa paz. Y ahora vamos a escuchar a Amaro Villanueva con música para evangelizar. Adelante, Amaro. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escucharemos la canción Tú siempre estás. Canta Edwin Vera Bautista. Mar adentro me lleva tu voz, no me quedan fuerzas y aumenta el temor. Mar adentro me lleva tu voz, no me quedan fuerzas y aumenta el temor. Llega la tormenta y pierdo el control. Cristo, me sostienes cuando ya mis pies no se sostienen y aumentas mi fe. Cristo, me sostienes cuando ya mis pies no se sostienen y aumentas mi fe. En tus manos seguro estoy, tú mi guardián y protector. Jesús, tú siempre estás, no hay tempestad más grande que tu fidelidad. En tus manos
aquí estoy. Ten confianza, sigue mi voz. No temas, aquí estoy. Ten confianza, sigue mi voz. Cristo, me sostienes cuando ya mis pies no se sostienen y aumentas mi fe. Cristo, me sostienes cuando ya mis pies no se sostienen y aumentas mi fe. En tus manos seguro estoy, tú mi guardián y protector. Jesús, tú siempre estás, no hay tempestad más grande que tu fidelidad. Gracias, Amaro Villanueva, por Música para Evangelizar. Y ahora continuamos con nuestro programa, en esta ocasión con el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, con santos de ayer y de hoy. Adelante, padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Muy buenas tardes, querido padre Coldo y comunidad radio oyente de esta su emisora Radio María. Les saluda nuevamente en este jueves 12 de marzo del año en curso su amigo y hermano en la fe, el padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Sean todos bienvenidos a este espacio radial dedicado a conocer y profundizar en la vida de los santos, esos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han vivido el Evangelio con radicalidad y fidelidad, convirtiéndose así en testigos luminosos del amor de Dios en medio del mundo. Al acercarnos a sus vidas no solamente recordamos acontecimientos del pasado, sino que descubrimos incluso caminos concretos para vivir nuestra propia vocación cristiana en el tiempo actual, en el día de hoy. Por eso, mis queridos hermanos, la Iglesia nos propone a los santos como verdaderos modelos de vida, intercesores y compañeros de camino en nuestra peregrinación hacia la santidad. Es así como en este día, 12 de marzo, el calendario litúrgico nos invita a contemplar el testimonio de dos figuras muy distintas, pero que son igualmente valiosas para la vida de la Iglesia. Por un lado, conoceremos la historia de San Maximiliano de Tebeste, un joven cristiano del siglo III, que no podemos confundir con Maximiliano María Kolbe, son distintos. San Maximiliano de Tebeste, con apenas 21 años, dio un testimonio heroico de fidelidad a Cristo, pues se negó a servir en el ejército romano por motivos de conciencia cristiana. Su valentía y su coherencia con el Evangelio lo llevaron al martirio, convirtiéndose en uno de los grandes testigos de la fe en los primeros siglos del cristianismo. Por otro lado, nos acercaremos a la figura de San Inocencio I, Papa de la Iglesia entre los años 401 y 417 aproximadamente, quien ejerció su ministerio en un tiempo particularmente difícil para el Imperio Romano y para la Iglesia. Su pontificado estuvo marcado por la defensa de la doctrina, la unidad de la Iglesia y la firmeza pastoral ante los desafíos teológicos y políticos de su tiempo. Hoy, por tanto, tenemos dos santos, dos contextos históricos muy distintos, uno joven mártir y el otro un pastor universal de la Iglesia. Sin embargo, mis queridos hermanos, ambos comparten algo fundamental, una profunda fidelidad a Cristo y un amor total por la Iglesia. Por eso les invito entonces a permanecer con nosotros durante estos minuticos del programa para descubrir más profundamente sus vidas, su misión y el mensaje que hoy siguen ofreciendo a todos los fieles que buscan vivir con autenticidad su fe cristiana.
Pues bien, mis queridos hermanos, en cuanto al primero, San Maximiliano de Tebeste, nació alrededor del año 274 en Tebesa, ciudad de la provincia romana de Numidia, en el norte de África, territorio que hoy corresponde a Argelia. En aquel tiempo el Imperio Romano dominaba la región desde hacía varios siglos. La sociedad estaba profundamente organizada en torno a las instituciones romanas, entre ellas el ejército, que constituía uno de los pilares del poder imperial. Muchos hijos de veteranos militares tenían la obligación de seguir la carrera de las armas. Sin embargo, Maximiliano, que era precisamente hijo de un veterano del ejército romano llamado Fabio Víctor, lo situaba dentro de ese sistema social y político. Pero al mismo tiempo, en ese contexto histórico, el cristianismo comenzaba a extenderse con fuerza por el norte de África. Y aunque todavía era una religión perseguida en distintos momentos por el tiempo, San Maximiliano empieza a vivirla con radicalidad. Y aunque las fuentes más antiguas nos ofrecen muchos datos, no ofrecen muchos datos sobre su educación, sabemos que Maximiliano creció en un ambiente cristiano y que desde muy joven desarrolló una profunda conciencia de su fe. Cuando cumplió 21 años fue llamado a presentarse ante las autoridades para ser inscrito como soldado romano, cumpliendo así la obligación que recaía sobre los hijos de veteranos militares. San Maximiliano, sin embargo, se negó rotundamente y ante el procónsul romano declaró con valentía: no puedo servir en el ejército, soy cristiano. Su negativa no era un acto político, sino una decisión de conciencia religiosa, pues consideraba incompatible su fe cristiana con el servicio militar y el culto al emperador. Y por esta razón, pues la tradición lo recuerda como uno de los primeros objetores de conciencia de la historia cristiana. En cuanto a su juicio y martirio, el juicio de Maximiliano fue recogido en un antiguo documento llamado Acta Maximiliani, o Pasión de San Maximiliano, uno de los relatos más valiosos sobre los mártires cristianos de los primeros siglos. Durante el proceso, el procónsul intentó obligarlo a aceptar el emblema militar, símbolo de la fidelidad al emperador, pero el joven respondió con firmeza: no seré soldado de este mundo porque soy soldado de Cristo. Qué frases tan bonitas, tan contundentes las de este joven, y que nos motivan también a nosotros para tener la firmeza también al defender nuestra fe. Ante su negativa, pues fue condenado a muerte y el 12 de marzo del año 295, con apenas 21 años, fue decapitado en Tebeste. Una mujer cristiana llamada Pompeya recogió su cuerpo y lo trasladó a Cartago, donde fue enterrado cerca a la tumba de San Cipriano. En cuanto a su culto y canonización, en los primeros siglos del cristianismo no existía el proceso formal de canonización como lo tenemos hoy en día. Los mártires eran reconocidos como santos de manera inmediata por la comunidad cristiana, porque habían dado su vida por Cristo. Por eso el culto a San Maximiliano surgió espontáneamente desde los primeros siglos y fue recogido posteriormente en el martirologio romano. Y su fiesta pues la celebramos hoy, 12 de marzo. En cuanto a San Inocencio, primero, Papa, ¿qué podemos decir? Pues después del testimonio del mártir de la Iglesia, recuerda también hoy al gran pastor San Inocencio I, el número 40, el Papa número 40 de la Iglesia Católica. San Inocencio nació en Albano, cerca de Roma, en la segunda mitad del siglo IV. Según el testimonio de San Jerónimo, podría haber sido hijo del Papa San Atanasio I, aunque algunos historiadores interpretan esta afiliación en sentido espiritual, es decir, como un discípulo suyo. Desde joven se formó dentro del clero romano, participando en la vida pastoral de la Iglesia de Roma. Tras la muerte del Papa Atanasio I, Inocencio fue elegido obispo de Roma el 22 de diciembre del año 401, y su pontificado se extendió durante 16 años, del 401 al 417, en un momento histórico extremadamente complejo para el Imperio Romano y para la Iglesia. El siglo V cabe recordar que fue una época de profunda crisis. El Imperio Romano de Occidente estaba debilitándose, los pueblos germánicos comenzaban a invadir los territorios imperiales y existían numerosas controversias doctrinales dentro de la Iglesia. Por eso, durante su pontificado ocurrió un acontecimiento dramático: el saqueo de Roma por los visigodos del rey Alarico en el año 410. Inocencio se encontraba entonces en Rávena, intentando negociar la paz con los invasores, pero sus esfuerzos no pudieron evitar la tragedia. San Inocencio I fue un papa enérgico y muy activo en el gobierno de la Iglesia. Entre sus acciones más importantes destacan la defensa de la autoridad del papado,
insistiendo en que los asuntos importantes de la Iglesia debían ser consultados con la sede apostólica de Roma, fortaleciendo así la unidad de la Iglesia universal. 2. La lucha contra las herejías. Intervino con firmeza contra varias doctrinas consideradas erróneas, especialmente el pelagianismo, que negaba la necesidad de la gracia divina para la salvación. En este contexto apoyó la enseñanza de San Agustín de Hipona, quien defendía la doctrina de la gracia. De hecho, se atribuye a San Agustín la famosa frase: Roma ha hablado, la causa está terminada. 3. La defensa de San Juan Crisóstomo. También intervino en la defensa de este otro santo, patriarca de Constantinopla, que había sido injustamente depuesto por conflictos políticos y eclesiales. El Papa intentó convocar un sínodo para revisar el caso y mantuvo correspondencia con el santo durante su exilio. En cuanto a su muerte y culto, San Inocencio I muere el 12 de marzo del año 417 en Roma. Como ocurrió con muchos santos de los primeros siglos, su canonización fue por aclamación popular y tradición eclesial, siendo venerado como santo desde la antigüedad. Por eso, su fiesta litúrgica también la celebramos hoy 12 de marzo. En cuanto a la actualidad del testimonio de estos santos, ¿qué podemos decir? Pues la figura, por un lado, de San Maximiliano sigue siendo profundamente actual. Su vida nos recuerda 3 grandes enseñanzas: la primacía de la conciencia cristiana, el valor del testimonio y la radicalidad del seguimiento de Cristo. San Maximiliano nos enseña que la santidad no depende de la edad ni del prestigio social, sino de la fidelidad total al Evangelio. Y en cuanto a San Inocencio I, pues este santo nos muestra la importancia de la unidad de la Iglesia, la defensa de la verdad y el servicio pastoral. Uno entregó su vida como mártir, el otro dedicó su vida al gobierno de la Iglesia, pero ambos compartieron lo esencial: una entrega total a Dios y a su Iglesia. Mis queridos hermanos, el ejemplo de San Maximiliano de Tebesti y San Inocencio I nos invita a vivir nuestra fe con valentía y fidelidad. Ellos nos enseñan que la santidad puede vivirse en cualquier estado de vida, en el martirio silencioso del testimonio personal o en el servicio responsable dentro de la Iglesia. Pidamos que su intercesión nos ayude a seguir caminando hacia la santidad, recordando siempre que, como decía San Maximiliano, somos ante todos soldados de Cristo. Que María Santísima, la Madre del Señor, y la intercesión de San Maximiliano de Tebeste y San Inocencio I nos bendiga y nos acompañe hoy y siempre. Amén. Después de los santos de ayer y de hoy, gracias Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, seguimos con la siguiente sección, que es la de la historia de la Iglesia, la formación que nos ofrece don Gilberto Fernández Escalante. Él es laico. Por eso a veces tengo la tentación de decir Padre Gilberto. No, es laico. Es nuestro colaborador laico y que sigue mostrándonos la verdad de la vida consagrada, que es también la verdad en la historia. Está haciendo un trabajo minucioso, pormenorizado de la historia de la vida consagrada. Adelante, Gilberto Fernández Escalante. Un saludo muy cordial y fraterno a todos nuestros oyentes de Vida Consagrada. En el programa anterior hablábamos de John Ball, predicador inglés cuya palabra acompañó la revuelta campesina de 1381 y que utilizaba, como vimos, un lenguaje religioso para expresar una crítica radical al orden social establecido en aquel momento. Hoy, por contra, vamos a profundizar en el trasfondo intelectual de ese mismo contexto histórico, acercándonos a la figura de John Wycliffe, teólogo de la Universidad de Oxford y uno de los pensadores más influyentes en el siglo XIV. Podríamos decirlo, ¿no?, de manera muy sencilla. Si John Ball representa la predicación popular, ¿no?, Wycliffe, por su parte, es quien elabora doctrinalmente muchas de las inquietudes religiosas de su tiempo. Con respecto al contexto histórico no es muy diferente, ¿no?, del que vimos la semana anterior, y es que la segunda mitad del siglo XIV en Inglaterra es un momento lleno de tensiones profundas. Hablamos de la peste negra, ¿no?, que había alterado radicalmente las estructuras sociales tanto inglesas como europeas, debilitando pues, las relaciones tradicionales entre campesinos, señores y autoridades políticas. Y luego
los conflictos que tenía abierta la monarquía inglesa con el papado, ¿no? Especialmente en cuestiones fiscales y jurisdiccionales. Todo ello con la Guerra de los 100 años de fondo. En ese contexto, como ya vimos, crecía la crítica hacia la riqueza del clero y hacia el poder institucional de la Iglesia. Como bien ha mostrado, ¿no? Anne Hudson, el ambiente religioso inglés del siglo XIV estaba marcado por una fuerte preocupación por la reforma eclesial y por un intento de retorno a la autoridad de la escritura, ¿no? En determinados círculos intelectuales y teológicos. Estudios más recientes subrayan que este clima intelectual también favoreció el surgimiento de corrientes críticas, ¿no? Dentro del propio mundo universitario. Ahora vamos a hablar más detenidamente de la figura de Wycliffe, ¿no? John Wycliffe nació en Inglaterra hacia 1330 y desarrolló su carrera en la Universidad de Oxford. Fue durante años considerado un pensador respetado, ¿no? y muy reputado dentro del mundo académico. Sus primeras obras, al igual que muchos hombres de su tiempo, pertenecen plenamente al ámbito de la escolástica medieval, pero progresivamente comenzó a interesarse por la relación entre autoridad, propiedad y gracia. En su tratado De Civili Dominio formula una tesis central de su pensamiento, ¿no? Dominium fundatur in gratia, la autoridad se funda en la gracia, añadiendo, a renglón seguido, nullus habet verum dominio sit in gratia. Nadie posee verdadera autoridad si no vive en gracia. Según Wycliffe, la autoridad moral del poder depende del estado espiritual de quien la ejerce. La consecuencia, como veremos, de esta doctrina es profunda, ¿no? Si la autoridad depende de la gracia, entonces el pecado grave destruye la legitimidad moral del poder. Wycliffe lo expresaba, ¿no? De esta manera: peccatum mortali tolit omne dominium. El pecado mortal destruye toda autoridad. Y este principio podía aplicarse tanto a gobernantes civiles como eclesiásticos. Por ello, nuestro autor sostenía que los gobernantes cristianos podían retirar bienes a un clero corrupto. Como señala Richard Rex, esta teoría constituye una de las reflexiones más radicales del pensamiento político político-teológico, ¿no? del siglo XIV, llegando mucho más lejos incluso que Marsilio de Padua o que el propio Guillermo de Ockham. Bueno, otro elemento central en el pensamiento de Wycliffe es la autoridad de la Biblia. Tiene un tratado que se llama De Veritate Sacrae Scripturae, en el que afirma: Scriptura sacra es regula suprema fidei. La Sagrada Escritura es la regla suprema de la fe. Insistiendo en otro pasaje, ¿no? de ese mismo tratado: Omnis veritas es in sacra Scriptura, vel explicare, vel implicite. Toda verdad está en la Sagrada Escritura, explícita o implícitamente. Vemos aquí que la escritura constituiría el criterio último para juzgar cualquier tipo de autoridad humana. Lo que hizo, ¿no? que Anne Hudson postulara o infiriera, ¿no? de todo esto que esta concepción influyó profundamente en el movimiento lollardo y también a la postre en la Reforma protestante. En otro de sus trabajos, John Wycliffe, en su tratado de Ecclesia, ofrece una definición que provocó un intenso debate, ¿no? Ecclesia est universitas predestinatorum. La Iglesia es la comunidad de los predestinados. O también, ¿no? Non omnis qui est in ecclesia visibili es de ecclesia Christi. No todos los que pertenecen a la Iglesia visible pertenecen a la Iglesia de Cristo, ¿no? Nada más revolucionario para poder decirse en su época. Esto significaba que la verdadera Iglesia no coincidía necesariamente con la institución visible. Cantic-Goss ha señalado que esta concepción introducía una tensión radical, ¿no? entre esa Iglesia espiritual y esa Iglesia institucional. Pero el pensamiento de Wycliffe o las controversias no iban a quedar
no iban a quedar reducidas a ese asunto. En los últimos años de vida del teólogo, defendió posiciones aún más polémicas. En sus escritos eucarísticos, recogidos en el Trialogus, afirma panis manet panis, o sea, el pan permanece pan. Con esta afirmación, a priori, ¿no?, tan obvia, rechazaba la explicación escolástica de la transubstanciación, ¿no?, lo que provocó una fortísima reacción en la Universidad de Oxford. No es extraño que teólogos como William Woodford escribieran tratados refutando sus argumentos y acusándolo, ¿no?, de apartarse de la doctrina tradicional. Pero no fue el único, no fue el único que criticó los postulados defendidos por John Wycliffe. Otros, como Thomas Walsingham, cronista en este caso, describió sus enseñanzas como peligrosas para la estabilidad religiosa. Según él, sus doctrinas fomentaban la desconfianza hacia el clero y alteraban el orden eclesiástico. Otros teólogos de la Universidad de Oxford llegaron a acusarlo de difundir errores graves en cuestiones sacramentales. Y no era para menos. Estas críticas muestran, ¿no?, que sus ideas fueron percibidas como una amenaza real para el orden religioso de su época. Pues bien, y aunque John Wycliffe murió en 1384, sin haber sido condenado por un concilio general, sus enseñanzas fueron examinadas posteriormente. En 1415, el Concilio Ecuménico de Constanza declaró heréticas varias de sus proposiciones. Lo describió como un autor que había difundido errores peligrosos para la fe, ordenando la exhumación y la destrucción de sus restos. Bueno, pero John Wycliffe fue uno de esos autores heterodoxos que crean escuela, ¿no? Manifestándose sobre todo en el movimiento lollardo. Los lollardos defendían, uno, la centralidad de la escritura; dos, la crítica a la riqueza eclesiástica; y tres, la necesidad de reforma moral en el clero. Eso será un mantillo, ¿no?, un humus que permitirá que en Inglaterra, más adelante, algunos aspectos del protestantismo pudieran florecer, ¿no?, y vaya, si lo hicieron. Este movimiento, según muestra Hudson, tuvo una presencia significativa en Inglaterra durante los siglos XIV y XV, ¿no?, y confirmando investigaciones posteriores que los lollardos desarrollaban prácticas de lectura bíblica y predicación inspiradas en el pensamiento de Wycliffe. Con respecto a la interpretación histórica reciente, ¿no?, de la figura de este autor tan polémico como a la vez interesante, es que se le ha presentado, como ya hemos dado a entender, ¿no?, como un precursor directo de la Reforma protestante. Sin embargo, la historiografía reciente ha matizado este postulado, ¿no? Autores como Hudson, Goss, Rex o Leahy insisten en que su pensamiento debe entenderse dentro del contexto intelectual medieval, aunque ciertamente hay cuestiones que luego va a haber en común por ejemplo, con autores como Lutero o Calvino. Estudios recientes han analizado también la irrecepción moderna de figuras como Wycliffe en el marco de movimientos de disidencia religiosa medieval, como ya vimos la semana pasada en el caso de John Ball. Pues bueno, queridos hermanos, ¿no?, la figura de John Wycliffe ocupa un lugar singular en la historia del pensamiento cristiano. Su insistencia en la autoridad de la Escritura y su crítica a la riqueza eclesiástica reflejan las inquietudes profundas del momento histórico en el que le tocó vivir. Pero algunas de sus conclusiones lo llevaron a posiciones que terminaron por separarlo de la tradición doctrinal de la Iglesia. Su caso nos recuerda algo fundamental. La reforma auténtica no consiste en abandonar la tradición, sino en renovarla desde dentro. Bueno, de cara a la semana que viene, volveremos otra vez al siglo XIII y esta vez hablaremos del movimiento del libre espíritu.
Muchas gracias por su atención, que el Señor les bendiga. Adelante, Padre. Y ya estamos concluyendo. Gracias, Padre, don Gilberto Fernández Escalante, que es laico, ya lo vuelvo a decir, ¿verdad? Por esta historia de la vida consagrada que nos ofrece cada semana en nuestro programa. Y concluimos ya nuestro programa. Ya nos ha llegado la hora, ¿verdad? Pero antes de despedirnos, algunas noticias de las que me hago eco. Juntos somos, Juntos somos más 2026. Caminos para el encuentro, misión imposible, lo hacen como pregunta. El próximo 21 de marzo tendrá lugar, como cada año, el encuentro anual organizado por el área de misión compartida de la Confer, Juntos Somos Más. La jornada que este año lleva como título Caminos para el encuentro, misión imposible, entre interrogantes, está dirigida a aquellas personas interesadas en avanzar en la misión compartida. Se tratarán estrategias que faciliten el encuentro, la toma de decisiones o estructuras, caminos para el encuentro y la fraternidad en la animación, acompañamiento y comunicación. Araceli de los Ríos, que es coordinadora del Secretariado de Colaboración y Misión Compartida de la Provincia de España de la Compañía de Jesús, realizará la ponencia marco bajo el título Caminos para el Encuentro. Habrá trabajos en grupos sobre el discernimiento comunitario y para poner sobre la mesa preguntas desafiantes sobre la unión en la diversidad. Compartir experiencias sobre caminos para el encuentro. Durante la tarde, el Instituto Catequista Dolores Opeña, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y la Compañía de Jesús compartirán experiencias sobre caminos para el encuentro en la misión compartida. Este año la jornada se cerrará con unas intervenciones musicales del hermano de Rosey y Arsénico por distorsión. No sé qué será, pero vamos, tiene un título así sugerente el grupo musical. Juntos somos Más se celebrará de manera presencial en el Colegio Jesús María de Madrid, situado en la calle Juan Bravo 13. Información sobre este encuentro la tienen en la página web de la Confer. Así que el próximo 21 de marzo y 2 días más tarde, el 23 de marzo, tenemos la jornada de pastoral de la salud del área sociosanitaria Confer, bajo el título Los agentes de pastoral, seguidores de las huellas del buen samaritano. Esta jornada quiere adentrarnos con más profundidad en el mensaje del buen que el buen samaritano nos ofrece. Es el modelo perfecto de la pastoral de la salud, una pastoral que acompaña, cura, sostiene, incluye y se compadece. Es la invitación permanente de Jesús. Ve y haz tú lo mismo. Que la pastoral nos interpele y nos humanice. En este encuentro contaremos con la participación de Xavier Azcoitia Zabaleta, licenciado en Teología y asistente espiritual en el Centro San Camilo, y Pedro Jesús Arenas Toboso, enfermero en el Centro Asistencial San Camilo. Esta jornada se celebrará en la sede de la Confer, situada en la calle Núñez de Balboa 115 bis de Madrid. La pastoral no empieza en las manos, sino en el corazón. En permitir que el sufrimiento del otro nos duela, que su fragilidad nos interpele y también nos humanice, dicen los organizadores del encuentro. Lo mismo digo sobre este encuentro, que es el 23 de marzo, sobre pastoral de la salud del área sociosanitaria de la Confer. Encuentran información en la página web de la Confer y se pueden matricular. Así que yo les invito a que lo hagan. Y ahora sí, ya nos vamos. Ustedes ya saben que se pueden poner en contacto con este programa. Correo electrónico vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes me escriben y yo mismo les podré contestar. Además, les recuerdo que nos pueden escuchar en la web de podcast de Radio María. Allí suben el nuestro también semanalmente y puntualmente. Lo tienen además rápidamente a disposición de todos ustedes. Vayan y lo vean. Además, también, como no, pues pueden pedirlo a los estudios centrales de Radio María, escribiendo al correo postal
Paseo Lanceros número 2, planta primera 28024 Madrid, o llamando al siguiente número 91 822 8010. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde les podrán atender. Hermanos, ya se ha acabado el tiempo. Se va rapidísimo, ¿verdad? El programa de Vida Consagrada, ciertamente que se va. Así que, sin más, me despido de todos ustedes hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, aquí en Radio María a las 5 de la tarde de los jueves, 4 de la tarde en las Islas Canarias. Este es el programa de Vida Consagrada y se despide el Padre Koldo Alzola, trinitario, quien ha estado con gusto durante toda esta hora. Y lo hago impartiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta la semana que viene y recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Vida Consagrada con el Padre Koldo Alzola.